Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, muy buena noche. Dios les bendiga a todos de una manera grande, poderosa y abundantemente en Cristo Jesús. Amén. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan a través de los medios, a través del Facebook. Gloria a Dios por la tecnología, ¿verdad, hermano? Amén. Gloria a Dios, de verdad. A estas cosas, la tecnología, los celulares, el YouTube, el Facebook, hay que darle buen uso, mis hermanos. Y una forma de darle buen uso para nosotros que conocemos la bendita palabra de Dios por su misericordia, que conocemos la bendita palabra del Señor, pues qué bueno usarlo compartiendo las verdades que están en la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, quiero que esto que vamos a predicar hoy lo compartan. Yo sé que muchos de ustedes en la iglesia tienen familias católicas. Entonces es bueno que compartan este mensaje. Hoy vamos a hablar acerca del miércoles de ceniza a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver si su origen es realmente cristiano o pagano. Vamos a hablar acerca entonces del miércoles de ceniza y el martes de carnaval, porque ayer andaban muchos en pachanga y en carne para Baal, Brasil, Venezuela, entre otros países. Entonces hablaremos hoy acerca del miércoles de ceniza y martes de carnaval, su origen totalmente pagano, satánico y anticristiano. Esto no es una tradición cristiana. ¿O cuando vimos a Pablo o a Pedro con la ceniza en la frente? Levante la mano. ¿Me muestra alguien el versículo bíblico? O sea que esto no está en la Biblia, esto lo trajo el catolicismo, pero esto venía de los paganos. Entonces vamos a estudiar hoy, a la luz de la bendita palabra de Dios, esta tradición que no es cristiana. ¿Ok? En Juan capítulo 8, versículo 32, vamos a dar unos versículos de introducción para introducirnos al mensaje. Gloria al nombre de Cristo. En Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí no detestamos ni mucho menos odiamos al católico. Al amigo católico le bendecimos, oramos por ellos para que algún día, como nosotros también, llegamos al conocimiento de Cristo, estando en nuestra ignorancia. Creíamos en una religión, en tradiciones, en dogmas, en enseñanzas de hombres, pero estábamos lejos, distanciados de la verdad, porque sencillamente no la enseñaban. Era la repetidera de la repetidera y la repetidera. Pero mis hermanos, Oseas capítulo 4, versículo 6, apunten la cita. La Biblia enseña: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento de Jehová tu Dios, Dios también te desechó del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de la ley de Jehová tu Dios, Dios también se olvidará de tus hijos. Entonces Jesús le dijo a los escribas y fariseos, que eran los religiosos de aquella época, les dijo en Mateo capítulo 22, verso 29, apunten las citas, dice que muchos de vosotros erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y eso es lo que pasa, mis hermanos, con la religiosidad, con la religión tradicional. Ignoran las escrituras, ignoran obviamente el poder de Dios. Hermanos, tenemos los libros de historia, tenemos las piedras mismas están ahí escritas en libros, y las piedras hablan. ¿Por qué no vamos a la historia? ¿Por qué creemos algo de un momento a otro y lo tomamos como un dogma o algo, o una tradición, y lo aferramos a nuestras vidas, y nadie nos quiere mover de allí? ¿Por qué? Porque no vamos a ver la verdad del origen de las cosas. La gente celebra, por ejemplo, el Halloween sin conocer su origen macabro, su origen pagano y anticristiano, diabólico por excelencia. Y lo mismo ciertos rituales que en la religión tradicional se introducen. Recordemos que la Iglesia Católica Romana viene del paganismo, de Roma. Los romanos eran por lo general politeístas y adoraban varios dioses. Y todo esto viene del antiguo Babilonia, de la antigua Babilonia, de la cultura antigua babilónica, que significa error, confusión, ¿ya? Y es así como la Iglesia Católica, a través de tradiciones y dogmas y mandamientos de hombres, engaña al mundo entero y lo confunde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Vamos a Colosenses 2.8, es un versículo importante a manera de introducción, y nos enseña el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, y le dice: mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo, no según su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? En Efesios capítulo 5, versículo 6, dice lo siguiente: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, obras que no tienen fruto alguno. Amén. Dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, amén, cuando son puestas en evidencia por la luz, la palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, amén. Por lo cual dicen: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, amén, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos dicen amén? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, la Biblia nos enseña que el diablo engaña al mundo entero. Y el diablo bien se vale de las falsas enseñanzas, del espíritu de engaño y de error, para engañar y confundir al mundo entero. Cuando la gente no conoce la palabra de Dios, y por ende desconoce la palabra de Dios, es fácil que sea víctima del engaño de Satanás. Por eso Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Cuántos dicen amén? Lumbreras a mis pies tu palabra, lámparas a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Hermanos, esto es una lámpara, es una antorcha que dice la escritura, como dice en Pedro, que alumbra dentro del lugar oscuro. Donde hay tiniebla, donde hay duda, donde hay incredulidad, allí está la palabra de Dios para darnos verdad y darnos claridad, darnos luz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recordemos que el diablo es padre de mentira. Él nunca permaneció en la verdad, y él miente desde el principio. Él vino para mentir, para engañar, hurtar, matar y destruir. En cambio, Cristo ha venido para darnos vida eterna, y vida eterna en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice: y conoceréis a Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos fueron católicos? ¿Cuántos se persinaron en la mente, aquí en la frente, la ceniza? Algún día yo en mi ignorancia lo hice. Amén. Y cada uno de vosotros, estando en nuestra ignorancia, porque desconocíamos el origen pagano de esta costumbre, lo hicimos. Pero dice la Biblia en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, al ignorar las escrituras no nos exime de la culpa. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, 19 dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y por último, Gálatas capítulo 3, versículo 13, gloria al nombre de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La palabra estaurus es la misma palabra cruz, o la misma palabra madero, donde fue crucificado nuestro Señor. Así que la cruz, mis hermanos, es símbolo de muerte. Es símbolo de muerte y no de vida. Porque en la cruz, mis hermanos,
que fue inventada por los romanos, no por los hebreos. En la cruz colgaban a los malhechores, a los delincuentes, a los sádicos, a los ladrones, a los estafadores, a los que no se sometían a Poncio Pilato y a Herodes. La gente era colgada en la cruz por sedición, por ir en contra ¿de quién? De Herodes, del rey. La gente era colgada en la cruz por matar, por violar, por robar. Amén. Por eso Cristo, su muerte fue contada entre los impíos. Ahí en medio de dos pecadores, el Hijo de Dios, siendo inocente, murió en la cruz. Fue crucificado. ¿Y para qué inventaron la cruz, mis hermanos? Para infligir el más alto nivel de dolor al verdugo. Ahí lo crucificaban. Y para agilizar su muerte, partían sus piernas. A Jesús ni siquiera sus piernas fue necesario que las partieran, porque cuando vieron ya Jesús había vertido hasta su última gota en la cruz del Calvario. Cuando el soldado romano le introduce la lanza en su costado, ya no salía sangre sino plasma. Amén. Ya Jesús no tenía ni una gota de sangre, porque toda la dio por ti y por mí. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El justo muriendo por los injustos. ¿Dónde murió? En la cruz. Y Él nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en una cruz, en un madero. Y aún la gente se coloca la cruz en la frente. Mis hermanos, tú tendrías la foto de tu papá, de tu mamá, que ya partió de este planeta Tierra y pasó a la otra vida. Tú tendrías el recordatorio en una foto de tu padre muerto o tu madre muerta. Hermano, Jesús resucitó. Jesús se bajó de la cruz por el poder del Espíritu Santo. Él dijo: tengo poder para entregar mi vida, pero también tengo poder para volverla a tomar. ¿Cuántos dicen amén? Esto lo aprendí de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? La cruz, mis hermanos, es símbolo de maldición, de muerte. Cuando el católico se persigna, no se está bendiciendo, se está maldiciendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque la cruz es sinónimo o símbolo de maldición. Amén. Entonces nosotros celebramos es que Cristo, más que murió, resucitó por nuestros pecados. Amén. El miércoles de ceniza, mis hermanos, es una tradición totalmente católica y es el primer día de los 40 días de la Cuaresma. Son los primeros 40 días previo de la Pascua, la cual significa Pesaj en hebreo, en el contexto hebreo. Y es un periodo para el católico de ayuno y de penitencia en preparación para la Pascua, para lo que es prácticamente el sacrificio de Cristo. Recordemos que el Hijo de Dios murió en la cruz en la Pascua. Cuando los sacerdotes estaban sacrificando el cordero pascual, a Jesús lo estaban maltratando en el petróleo. Lo estaban azotando con 39 azotes o 40 azotes menos uno. Eso fue en la Pascua. Cristo es el cordero pascual, es el cordero que quita el pecado del mundo. Todos los sacrificios que hacía el pueblo de Israel solamente expiaban, tapaban, cubrían el pecado, pero no lo quitaban de en medio. Por eso Juan presentó a Jesús y dijo: he aquí el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este periodo en el cual se prepara el católico, porque él también cree en la muerte de Cristo y en la resurrección, este periodo también es conocido con el nombre de Lent o Cuaresma. Y la Cuaresma es el tiempo litúrgico del calendario cristiano destinado a la preparación espiritual de la fiesta de la Pascua. Este es el periodo de 40 días, otros argumentan que son 46, desde el miércoles de ceniza para el católico hasta la víspera del domingo, día de resurrección, en el cual algunas iglesias, por lo general católicas, perceptúan ciertos días de ayuno y penitencia en memoria de los 40 días de ayuno que Jesús tuvo lugar en el desierto. Amén. Las iglesias católico romanas usan este servicio para prepararse para la pasión, muerte y resurrección de Cristo a través de un acto de autoexaminación, de arrepentimiento, oración, ayuno y autonegación a sí mismas. Las cenizas, que supuestamente la creencia de ellos, lo que ellos argumentan,
de las palmas del día anterior o la semana anterior, que es el Domingo de Ramos o Domingo de las Palmas, que ellos preceden o quieren presentarles. Ellos argumentan que estas palmas son benditas, según la tradición católica. Para ellos estas palmas son benditas. ¿Cuándo vimos a los apóstoles con un ramo, celebrando el Domingo de Ramos? Cuéntame. Nunca. Muéstrenme eso en la Biblia. Y el mejor ejemplo a seguir es la iglesia neotestamentaria. ¿Cuándo vimos a Pablo pecernándose, echándose la bendición? O a Pedro, o a Juan, o a María, o andando aquí tiznándose la frente. ¿Cuándo? Nunca. Eso no es bíblico, no está en la palabra. Son rituales humanos, enseñanzas y dogmas humanos. Las cenizas de las palmas quemadas el Domingo de Palmas o Domingo de Ramos del año precedente son benditas, según la tradición católica. Con estas cenizas el cura marca una cruz en la frente de aquellos que vienen hacia él de rodillas, diciendo: recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Recordando lo que está escrito en Génesis capítulo 3, versículo 19, después de que el hombre peca, ¿no? Y le cae la maldición al hombre, que polvo eres y al polvo volverás. Porque Génesis capítulo 2 dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Génesis 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y en Génesis 3:19 lo leemos, dice: con el sudor de tu rostro comerás el fruto de la tierra, o sea, el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y en polvo te volverás. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Desde los tiempos bíblicos, asperjarse uno mismo con las cenizas ha sido un símbolo de lamentación por el pecado. Aunque la Biblia nos habla de duelo o luto en polvo y ceniza por arrepentimiento, por la pérdida de un pariente o por una pena. Véanse, por ejemplo, Esther capítulo 4, vamos a estudiar los versículos. Esther capítulo 4, si lo encontró dígame y me esperan, por favor. Esther capítulo 4, de 1 a 3. Gloria a Dios. Eso no lo tengo aquí apuntadito, por eso me tocó buscarlo rápido. Después de los reyes. Gloria a Dios. Esther. Nehemías, ya casi llegamos. Aquí está. Esther capítulo 4, del 1 al 3. Dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de luto o de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey, mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Ok? Ahí está escrito perfectamente. Amén. Véase Job capítulo 2, versículo 8. Job capítulo 2, un poco más adelante, capítulo 2, verso 8. Dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. O sea, estaba triste. Job no estaba contento, él estaba triste. ¿Por qué? Porque había perdido su familia, su esposa, sus hijos, sus hijas, sus camellos, sus bueyes, sus ganados, sus propiedades. Había quedado él solo con un tiesto y le estaba empezando a picar la sarna. Y cogía un tiesto de metal, o no sé, de piedra, no sé de qué, pero con eso se rascaba. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Amén. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tú tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Tremendo, ¿no? Qué mujer tan jezabelic.
Job 42:6, más adelante. Job 42:6. Y no es el 6. No, mira, yo busco otro. Ahí donde dice, se me escapa la cita, donde dice, me arrepiento por tanto en polvo y ceniza. Creo que es 41. Si me ayudan por ahí. ¿En cuál? ¿Es 42? Bueno, antes que uno se acuerda de tanto versículo, hermano. ¿Sí es el 6? Y yo que estoy leyendo Salmos, con razón. Gracias. Yo soy el que estoy por acá medio embolatado. Job 42:6. No sé, pero brinqué de unas Salmos. ¿Sí es allí? Leámoslo desde el versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, como muchos. De oídas, solamente de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Esa parte bonita. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Daniel capítulo 9:3, más adelante. Daniel capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Es una oración de penitencia, amén, de duelo, de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por último, Jeremías 6:26. Jeremías capítulo 6, más adelante, Jeremías 6:26. ¿Estamos? Dice, hija de mi pueblo, es decir, Jerusalén, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Y este versículo me acuerda a Isaías. A ver, recuerdo, Isaías capítulo 26. No, 22, perdón. Isaías 22:12. Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio, es decir, negro, de luto. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Ok? Aquellas personas que honran el miércoles de ceniza le suman a ese periodo de penitencia un segundo punto: la necesidad de prepararse para la muerte santa. Las iglesias de la comunión anglicana, así como también algunas otras iglesias católicas, observan este día. Las iglesias que observan el rito de la Pascua o Lent, que es un periodo de preparación, comienzan el lunes anterior a la Pascua. Y casualmente, en muchos países, desde el lunes empiezan los carnavales. Carne para Baal.
y pecan, fornican, se divierten, beben vino, se embriagan y por el día miércoles están yendo a la iglesia que le coloquen la manchita en la frente. ¿O me equivoco? Así es, mis hermanos. Dios llama al pueblo a arrepentimiento. Y no solamente pasa en estos tiempos, pasó en los tiempos de Isaías. Isaías 22:12. Por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, llama a este día a día de llanto, de endecharse, a raparse el cabello y a vestir de luto y cilicio, a hacer duelo, arrepentimiento. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, y diciendo: ciertamente comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Vive la vida, mira que se va y no vuelve, dijo el cantante, ¿verdad? Jehová lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Otro dijo por ahí, otra dijo: la vida es un carnaval, carne para Baal. ¿Y dónde está ella ahora? En el infierno. Hablo de la Celia Cruz, mis hermanos. ¿Ah? Este es el mundo que ama al mundo. Nosotros amamos la bendita palabra de Dios. Así nos digan locos, lunáticos, fanáticos, legalistas. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque vamos para el cielo. Amén. Gloria a Dios. Nosotros nos hacemos amigos de Cristo, no del mundo. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El día miércoles de ceniza es un día muy importante para la religión católica, pero también coincide con el fin de la fiesta tradicional pagana y tan extendida como es el de la fiesta, por ejemplo, de los carnavales de Río de Janeiro. En Venezuela también creo que estuvieron en carnaval en estos días. Creo que arrancó fue el día lunes, y hace poquito Barranquilla también, como desde enero empezó el carnaval, o desde febrero más bien. En España también hay carnavales, en Madrid, en México también hay fiestas. Todo esto, hermanos, para después ir a la iglesia y persignarse y colocarse una cruz, creyendo que con esto van a ser santos y que Dios les va a perdonar sus pecados. Y mis hermanos, el pecado es interno, el pecado del arrepentimiento es interno. Amén. Eso no es colocándose una manchita, ni echándose agüita en la cabeza tampoco. Hay que arrepentirse verdaderamente del pecado, desde adentro, mis hermanos. Amén. Así que, mis hermanos, el miércoles de ceniza es un día muy importante para la tradición católica, pero también coincide con el fin de una fiesta tradicionalmente pagana y tan extendida como la es la de los carnavales, que cierra el ciclo con el mítico entierro de la sardina en otros países. Es una tradición que también observan varios países. Así que desde el punto de vista religioso, mis hermanos, este día marca el inicio de la cuaresma, es decir, los 46 o 40 días, que sería sin tener en cuenta los domingos, previos a la resurrección de Cristo, y se celebra con la imposición de cenizas en la frente, un recordatorio de que la vida terrenal es temporal, efímera y pasajera, y que del resto de la vida, lo más importante ocurre cuando ellos se mueren y se van para el cielo, supuestamente ellos. Hermanos, al cielo no entran sino los santos. El que no ama al mundo ni las cosas del mundo. El que ama a Cristo por encima del mundo, ese es el que va para el cielo. El que nació de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, cuando uno le colocan las cenizas en la frente, se sobreentiende, mis hermanos, que la actitud debe ser la de mejorar, la de acercarse a Dios, a buscarlo. Y en este momento debe, según la religión católica, guardar ayuno y abstinencia, al igual que ocurre el Viernes Santo. Mas sin embargo, y a pesar de su coincidencia en la fecha, el miércoles de ceniza comparte la celebración con el día en que se cierra el ciclo festivo del carnaval, fiesta que tiene su origen más bien pagano y no cristiano. Sin estar completamente determinado, el origen de los carnavales parece remontarse a la antigua Sumeria y a Egipto, y por qué no también a la India, donde guardan muchos elementos de esta clase de tradición. Ellos guardan muchos rituales y muchas tradiciones
antiguas, como las festividades de la Saturnalia romana, que es una festividad con la que los romanos celebran el solsticio de invierno en medio de orgiásticas celebraciones. Esto viene, mis hermanos, desde más o menos 200 años después de Cristo. Se vienen prácticamente celebrando estas cosas paganas. Y desde antes, mis hermanos, desde los tiempos de Jeremías, desde el libro de Deuteronomio, Dios advierte de esta tendencia espiritual pagana, donde el pueblo de Israel fornicaba debajo de árboles frondosos. En Deuteronomio capítulo 12, del 2 al 4, y en Jeremías capítulo 3, versículo 6, con muchos años, décadas de diferencia. Porque, mis hermanos, el engaño y el espíritu de error viaja de generación en generación y hasta en degeneración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Sin embargo, mis hermanos, en esta ocasión la obligatoriedad del ayuno está complicada aún más por la jornada. Como hemos dicho, el miércoles de ceniza coincide con el día de San Valentín en Estados Unidos, y jornada en la que muchas parejas celebran su amor, en ocasiones siendo una escena especial, en ocasiones saliendo una escena especial. Antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de antes, hablamos de los tiempos de Jeremías, de Isaías, los romanos celebraban y hacían cultos paganos allí en el Monte Aventino, allí en Italia. Recordemos que ahí en el Monte Aventino es uno de los montes, de los 7 montes, donde se sienta la mujer, la que engaña y seduce al mundo entero. La gran Babilonia, la madre de las rameras de la tierra, la madre de las abominaciones de la tierra. Ahí se sienta. Hay 7 montes. Vamos a ver si me acuerdo. El monte Aventino, el monte Palatino, el monte Capitolino, el monte Celio, el monte Viminal, el monte Quirinal y el monte Esquilino. ¿Lo dije? Bueno, esos son los 7 montes donde la mujer se sienta ahí en Roma. 7 montes es 7 colinas. Y la ciudad del Vaticano se conoce como la ciudad de los 7 montes, o Septim Montum, en latín. Ahí se sienta geográficamente la gran ramera, la prostituta de talla mayor que engaña al mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, antes del nacimiento de Jesucristo, los romanos hacían cultos paganos allí en el Monte Aventino, adorando a dioses paganos y a deidades falsas, y celebraban ellos la fiesta del solsticio en honor al dios Saturno, y esta fiesta se llamaba la Saturnalia romana, que empezaba precisamente un 17 de diciembre y terminaba un 25 de diciembre con el solsticio, cuando nacía el dios Baal o Tamuz. ¿Recuerdan? Lo que hablamos cuando hablamos acerca del origen de la Navidad. Porque Jesús no nació un 24, amanecer 25, como enseña la tradición católica. Quien nació un 24, amanecer 25, es decir, un 25 de diciembre, fue Tamuz, no Jesús. ¿Ok? Otra fiesta típica que conmemoraba y celebraban el Imperio Romano era el Bacanal. De ahí viene la palabra Baco, que es el dios de la bebida, el dios del vino, el dios de la vegetación. Y se refiere a las fiestas del Imperio Romano, o sea, los bacanales, celebradas en honor al dios Baco. Bacanal también significa orgía con mucho desorden y desenfreno, con mucho tumulto, mucho alboroto. Pues estas fiestas terminaban así. Los romanos adoraban al dios Baco, o a Dionisio en griego, como su dios del vino y de la vegetación. En el mundo griego y romano, los bacanales, en latín Bacchanalia, eran fiestas en honor al dios Baco o Dionisio, en las que se bebía sin medida y la gente terminaba embriagada, en desenfreno y descontrol. ¿Ok? Las sacerdotisas
organizadores de la ceremonia se llamaban bacantes, y el nombre ha quedado asociado a las orgías romanas. El culto primitivo era exclusivamente de las mujeres, para las mujeres, y procedía del culto original al dios Pan. Todas estas fiestas, tanto el solsticio de invierno, el bacanal o la Saturnalia romana, fueron introducidas en Roma alrededor del año 200 a.C. Recordemos que los romanos eran por excelencia politeístas, ellos creían en varios dioses. Y desde Magna Grecia, o a través de la Etruria, influida por Grecia, las bacanales se celebraban en secreto y con la sola participación de las mujeres en la arbolada de Simila, cerca del monte Aventino, el 16 y 17 de marzo. O sea que no solamente lo hacían en diciembre, sino también en el mes de marzo también. Y eso coincide con la celebración de la Semana Santa. ¿O me equivoco? La Semana Santa se celebra entre marzo y abril, ¿verdad? Amén. Más o menos. Bueno, todo esto viene de esa índole, mis hermanos, de esos orígenes. Posteriormente se extendió la participación en los ritos a los hombres, y las celebraciones tenían lugar 5 veces al mes. El 25 de diciembre los romanos hacían tremendas orgías y fornicaban debajo de todo árbol frondoso que había en aquel lugar, ahí en el monte Aventino. Estas prácticas paganas llegaron a contaminar también en tiempos antiguos al antiguo pueblo de Israel. Jeremías capítulo 3, versículo 6 dice: me dijo Jehová en los días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y no solamente fornicación física, sino también fornicación espiritual. ¿Ok? Porque eso empezaba fornicando, adorando dioses, traicionando al Dios de las Escrituras, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no necesita un palo, un muñeco ni un estuco para que lo adoren. Pero el pueblo de Israel, cuando era rebelde, se iba debajo de todo árbol frondoso a adorar al dios Asena, Astarte, Astarot y todos esos dioses, y fornicaban espiritualmente. Pero después de que terminaban de fornicar espiritualmente, sus rituales paganos terminaban en orgiásticas celebraciones. ¿Ok? Y eso también lo acostumbró el pueblo romano. 200 años después de Cristo, el pueblo romano observaba estas costumbres paganas y las hacía. Amén. En Deuteronomio capítulo 12, mire que vamos mucho más atrás, hablando desde los tiempos de Moisés, porque esto es una tradición, mis hermanos, totalmente babilónica, que engaña al mundo entero y confunde al mundo entero. Deuteronomio capítulo 12, versículos 2 al 4, Dios da una ordenanza al pueblo de Israel y le dice que cuando entren a la tierra que Él les ha prometido dar, o los pueblos que ellos van a ir conquistando, le dice que vayan y destruyan enteramente todos los lugares altos de prostitución idolátrica, donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses paganos, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y dice también: derribaréis por completo sus altares y quebraréis sus estatuas, la idolatría que Dios tanto abomina, y sus imágenes de acera consumiréis en el fuego, y destruiréis las estatuas de sus dioses paganos, y raeréis su nombre de aquel lugar. ¿Cuánto dicen amén? Mis hermanos, Dios no contempla estas costumbres paganas. Dios no se place de esto. Dios abomina la idolatría a como dé lugar, mis hermanos, porque Dios es santo. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios busca un pueblo santo. ¿Cuánto dicen amén? Por eso en 2 de Corintios 6 dice: por tanto, dice el Señor, apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué amistad hay entre Cristo y Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué semejanza o qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pues vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: andaré
en medio de ellos y seré su Dios. Por lo cual dice, apártate de iniquidad y no toquéis lo inmundo. Vamos a 2 Corintios, que se me olvida ese pedazo. 2 Corintios, apunte la cita, capítulo 6, 14 en adelante. Gloria al nombre de Cristo. Así aquí, verso 17, dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y dice en 2 Timoteo 2:19, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y para el católico que me está escuchando, Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Miren lo que dice, hermano. Para el amigo católico que me escucha, el Señor le dice en esta noche, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. El Señor dice, salid de ella, salid de Babilonia, salid de la iglesia católica y de todas sus hijas, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus obras, para que no seáis partícipes y no reciban sus plagas, que están descritas en este libro, porque Dios la va a quemar con fuego, como dice el versículo 8 de Apocalipsis 18. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Con fuego será quemada. Y el versículo 18, apúntelo también. Dios la va a incendiar, la va a consumir. Amén. ¿Qué ciudad será semejante a esta ciudad? Hermanos, Dios tiene un juicio preparado para esta iglesia pagana. Y todo aquel que no salga de ella igualmente perecerá. Salid de ella, pueblo mío, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para la religión católica, el ayuno durante el día miércoles de ceniza, para ellos es obligatorio. Al igual que para ellos es importante también el día santo, que es el viernes santo que le llaman ellos. Amén. El ayuno se rompe si se come entre comidas o se toma algún líquido que es considerado comida, como una proteína o un batido, aunque no la leche. Aquí dice, reza el canon número 1253 del Código del Decreto del Derecho Canónico, que lo saqué pues ahí. Las bebidas alcohólicas, no obstante, no rompen el ayuno. Claro, ellos participan de sus bacanales y sus fiestas porque no rompe el ayuno la bebida alcohólica. Aunque sí parece ser contraria al espíritu de hacer penitencia. Desde los 14 años la abstinencia de comer carne es obligatoria también durante todos los viernes de la Cuaresma. Otra tradición, mis hermanas y hermanos, es el entierro de la sardina. Que eso también obedece de una tradición católica. Por ahí también hay una tradición que dice que el día de Semana Santa no se puede comer carne. ¿Ya? Porque es pecado. Pero eso sí, durante todo el año se devoran al prójimo. Entonces no pueden comer carne los católicos. Hermano, los Viernes Santos y en Semana Santa es cuando yo más asados hago. Porque dice en 2 Timoteo capítulo 1 del 1 al 4, dice que muchos se abstendrán de alimentos que Dios creó. Pero antes de eso el versículo 1 dice de 1 Timoteo 4:1, dice, el Espíritu del Señor dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4. Por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Y mandarán abstenerse, óiganse bien su raya, ¿no? Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma en acción de gracias, porque por medio de la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Esto porque esto lo sacó un papa romano, un cura, un papa romano, porque resulta que en Roma la gente estaba comiendo mucha carne y había dejado de comer pescado. Entonces él habló con el gobernante de esa época y se pusieron de acuerdo y llegaron a la conclusión que tenían que hacer que el pueblo volviera a comer pescado en lugar de carne. Entonces inventaron ese pretexto para que la productividad y el consumo de pescado aumentara en las costas de Italia. ¿Ya? Y es ahí cuando viene la tradición de que en Semana Santa hay que comer pescado y no carne. Porque la Biblia dice lo contrario, que hay que comer de todo porque por medio de la palabra y de la oración es santificado. ¿Cuántos dicen amén? Y nada es de desecharse si se toma en acción de gracias. Amén. Entonces, mis hermanos, hay otra tradición en medio de esta cuaresma. En otros países, no sé si esto aquí en Colombia se haga, creo que no, pero en otros países lo hacen. Y es el entierro de la sardina, que no es una sardina en otros países como en Madrid, sino que es una costilla de cerdo que la entierran. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. El entierro de la sardina y la comparsa de gigantes y cabezudos en San Antonio de la Florida, en Estados Unidos, es el último acto del Carnaval de Madrid, aunque la religión católica no quiera relacionarlos. Es inevitable hablar de estas dos. Este año, 3 celebraciones que comparten día, y es que el miércoles de ceniza son muchos los que salen a enterrar a la sardina, que por cierto, ni es una sardina, ni necesariamente tiene forma de sardina. Con el fin de los carnavales se entierra en una hoguera el pasado para que nazca una nueva situación para el nuevo año. En su origen parece ser que lo que se enterraba era un costillar de cerdo al que se le llamaba la sardina, un acto completamente religioso que simbolizaba la prohibición de comer carne. Y también se dice que fue el rey Carlos III quien en un momento dado de su reinado ordenó enterrar en la ribera de Manzanares una partida de sardinas que había llegado en mal estado a los mercados de Madrid. Al día de hoy, independiente de cuál sea su origen, las comitivas fúnebres de todas las localidades en las que se han celebrado los días anteriores, los carnavales salen a llorar el fin de esta fiesta que culmina con la quema de una hoguera de un muñeco. Ahí no queman un muñeco en una hoguera. Y en ocasiones la quema de una sardina de cartón de piedra. En el miércoles de ceniza, especialmente los católicos y anglicanos de todo el mundo celebran el conocido miércoles de ceniza, que es cuando un sacerdote o persona llegada a la iglesia pone una marca de ceniza en la frente mientras replica: memento homo qui pulvis et esse in pulverim revesteris, lo cual significa: recuerda, hombre, que polvo eres y al polvo volverás. Eso está en latín. Memento homo qui pulvis et in pulverim revesteris. Recuerda que polvo eres y al polvo te volverás. Casi me vuelvo cura. Esta frase en apariencia se refiere a una especie de recordatorio que del polvo venimos y al polvo regresaremos, refiriéndose a nuestra efímera vida. Son pocos los anglocatólicos cristianos que se preguntan de dónde salen estas costumbres tan ritualísticas, y acá les daré una pincelada motivándoles a investigar y ahondar más en los
misterio de la Gran Babilonia y sus engaños. Por años se ha creído que la ceniza que colocan en este día, miércoles de ceniza, procede de los 40 días del tiempo de la Cuaresma y que es de origen cristiano. De hecho, hay gran cantidad de católicos en todo el mundo y anglicanos que corren a hacerse colocar ese símbolo en la frente, el cual es la cruz de Cristo, según ellos, porque creen que si no se colocan, entran en pecado mortal y si se mueren, se irán para el infierno. Pero ¿de dónde surge esta tradición católica de colocarse ceniza en la frente? ¿Y deben realmente los creyentes colocarse ese símbolo en la frente? ¿Realmente pertenece a la tradición bíblica que los cristianos deban de seguir? ¿Qué pasa si un cristiano no se la pone? Hay una corriente que indica que la imposición de ceniza surge de la antigua tradición hebrea, en la que los justos cubrían de ceniza. Ellos se cubrían de ceniza y se vestían de cilicio, o sea, de negro, en señal de luto o de duelo, con un saco de tela áspera, color negro o cilicio, cuando pecaban o cuando se preparaban para una fiesta importante, o en otras culturas cuando se preparaban para un carnaval. ¿Qué significa? Carne para Baal. ¿Ok? Es curioso, mis hermanos, que en el catolicismo romano se indica que al recibir la ceniza los pecadores son liberados y la persona puede sentirse perdonada. Perdonada así, tan solo con marcarse la frente y sin ningún verdadero tipo de arrepentimiento ni toma de conciencia. Solamente le colocan la ceniza en la frente y ya sus pecados se fueron perdonados. Qué absurdo esto, mis hermanos. De hecho, los hebreos, en la antigua tradición hebrea, también adoptaron esta costumbre, pero ellos lo observaban también de costumbres paganas, de pueblos paganos. Dicha costumbre de ceniza colocada en la frente era observada por los paganos y se calcula que eso fue alrededor del siglo VI antes de Cristo. Se cree que el miércoles de ceniza nació en el siglo VIII, de la mano de Abad Aelfric, que provenía de lo que hoy es Inglaterra, territorio donde ha salido tanta cantidad de costumbres que muchas personas creen que son cristianas. En su libro, La vida de los santos, indica que el hombre debe redimirse de sus pecados dejando caer cenizas sobre sí. Y volvemos a lo mismo, con dejar de caer cenizas en la cabeza, ¿será que ya se es santo? De ninguna manera. La santidad es de adentro, del corazón. Amén. Y el arrepentimiento verdadero tiene que tener frutos. Amén. Y es algo que va de adentro del corazón y se exterioriza. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús le decía, o Juan Bautista le decía a los fariseos: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no digáis que a Abraham tenemos por padre, porque os digo que aún Dios puede sacar de estas piedras hijos de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús dijo lo que dijo Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, siguiendo como mandamientos doctrinas de hombres. ¿Cuántos dicen amén? El llamativo ritual del miércoles de ceniza es que este no tiene una fecha específica para su celebración. A veces suele variar, la cual puede saltar de la segunda semana de febrero a la primera semana de marzo, y cuando a veces viene seguida de la Semana Santa, incluso coincidiendo con las fases lunares y posiciones de los planetas. Recuerda que en eso también está involucrado el solsticio, la celebración del solsticio de invierno, ¿ok? Y alrededor de esto, todas las fiestas paganas que observaban los antiguos romanos, Saturnalia romana, amén, los bacanales y todas esas fiestas paganas, amén. Además, mis hermanos, es curioso encontrar que en muchas ocasiones coincida también con los famosos carnavales de muchos países. ¿No suena esto como algo extraño?
Y en muchos países hay carnavales, como por ejemplo el carnaval de Brasil, donde pareciera un carnaval de tipo sexual. Asimismo, el miércoles de ceniza coincide con otra festividad conocida como el entierro de la sardina, relacionando la muerte y la ceniza, donde la gente se viste de esqueletos y sale a la calle a disfrazar, y en plenos carnavales se disfrazan de demonios, de lo que sea, más que todo de esqueletos. Una celebración pagana cuyo origen se perdió en el tiempo, pero que es un carnaval que se celebra en muchos países hispanohablantes y en España y aún en Venezuela. Es tradición y muchos distritos y provincias españolas donde la gente vestida de muerte o de luto hace un cortejo fúnebre donde finalmente quema y da sepultura a una sardina, donde abunda la parranda, el licor, el bullicio, la fiesta, el desenfreno, el adulterio, la fornicación, muy acorde con esta celebración cristiana del inicio de la Cuaresma, donde supuestamente se debería estar en calma, expiando culpas, tomando conciencia de los errores cometidos. Y el entierro de la sardina no es otra cosa más que la fiesta del fuego en honor al portador de la luz, disfrazada de carnaval, es decir, a Luzbel o Lucifer, que es el que está en medio de los carnavales, de la carne para Baal. ¿Cuánto dicen amén? Así de sencillo. Muchos se visten de calaveras, dijimos. Muchos se visten de muerte, tal como suelen pintarse los labios de negro, y en sus rituales también hacen sacrificios, porque hasta los brujos, los santeros, se meten en estas celebraciones. Supuestamente esa celebración carnavalesca del entierro de la sardina es de origen religioso, y es la manera en cómo se enterraba la carne para comer pescado durante los días siguientes previos a la Semana Santa, los 40 días de Cuaresma. Antiguamente ese entierro de la sardina era realmente un ritual para traer suerte y mejores cosechas de peces de parte de los pescadores. Ritual que se fue extendiendo a modo de fiesta, donde no hay prohibiciones y todo está permitido. Recordemos las Saturnalias y las fiestas de los bacanales que coincidían con estas fechas, con el periodo de la Semana Santa, que realmente son fiestas a la Reina del Cielo, a Semiramis, y que son las verdaderas tradiciones que dieron origen a los carnavales. Por ejemplo, el carnaval de Río de Janeiro dura 4 días, y al igual que la Cuaresma, no tiene fecha de inicio definida, y que tienen que coincidir en su 4.º día con el miércoles de ceniza. Claro, casual que estos carnavales estén llenos de desenfreno, locura y lujuria. No tiene sentido desaforarse en fiesta, alcohol y sexo, para el día siguiente posar de santidad poniéndose una cruz con las manitos así, una cruz pagana que le coloca el cura en la frente, aunque para el buen entendedor se sabe de dónde vienen todas estas tradiciones que son realmente paganas. El carnaval de Brasil, en Brasil, Carnaval do Brasil en portugués, es una celebración anual que tiene lugar en Brasil con fecha variable entre febrero y marzo según el año. La fiesta se extiende por 40 días y finaliza en la víspera al miércoles de ceniza, que marca el comienzo de la Cuaresma. Ya casi terminamos. Algo que siempre nos ha llamado la atención es que nos dicen que las cenizas son obtenidas de palmas que resultan de la quema de las palmas del Domingo de Ramos. Eso es lo que argumentan ellos. Y que son del periodo del año anterior. ¿En serio guardan una montaña de palmeras para luego fabricar ceniza? Pregúntense. Sin embargo, ¿quién garantiza que esas cenizas no sean de personas fallecidas o cremadas? Pregúntense. ¿De dónde sacan las cenizas? Tal vez personas que han quizás sido sacrificadas en rituales satánicos, o personas que han sufrido enormemente de enfermedades, o quizás personas a las que quizás han desaparecido forzosamente.
¿Quién garantiza que detrás de este inofensivo acto de pintar una marca en la frente, una cruz, no sea ésta siendo víctima del lanzamiento de un hechizo o de un conjuro, o colocando implantes astrales, o entregando a personas a alguna entidad espiritual? Ya con el hecho de que la persona acuda voluntariamente, está dando permiso para que desde el mundo invisible y espiritual ellos puedan hacer lo que quieran hacer. ¿Cómo saber si este sacerdote que coloca las cenizas en la frente de su feligrés es santo o está viviendo en pecado? O quizás sea un pederasta, abusador de niños, o cómplice del abusador de niños, o quizás un homosexual. Ahora surge una duda, mis hermanos. Además, por todos los engaños también que ellos traman desde el mismo corazón del catolicismo y sus dogmas, y de la iglesia anglicana dirigida por la reina Isabel de Inglaterra, realmente, mis hermanos, ¿será que esto es de Dios? ¿Será que esto lo han constituido los apóstoles bíblicos? ¿Será que Jesús mandó a hacer estas tradiciones? ¿O cuando vimos a los apóstoles, o a María, a Juan o a Pedro haciendo estos rituales paganos? Aquí lo interesante, mis hermanos, es encontrar siempre de trasfondo esos carnavales que duran varios días y finalizan precisamente el mismo día del miércoles de ceniza, ligados a rituales sexuales en los cuales también está involucrado el fuego. Recordemos que carnaval significa carne para Baal, y que las cenizas resultan del proceso de incinerar o someter algo de origen animal o vegetal o humano a un proceso de combustión usando un elemento, el fuego. O si tenemos en cuenta que la cuaresma está basada en el culto al antagonista de Cristo, o cómo todo toma forma, además, si tenemos en cuenta que hay una entidad que se jacta de resurgir de las cenizas, ¿recuerdas? Ese antagonista conocido como el anticristo, y hace que todos, grandes, pequeños, ricos, libres y esclavos, se pongan y reciban una marca en la frente o en la mano derecha. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Hermanos, todo esto apunta para lo que viene. Esta tradición, mis hermanos, la hace una iglesia pagana, falsa. Y cuando venga el anticristo, el falso profeta, mis hermanos, va a hacer señales como las hizo Elías, va a hacer señales como las hizo Moisés. Elías hizo descender fuego del cielo. Pues el falso profeta, mis hermanos, también va a hacer descender fuego del cielo. Véanse Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, es decir, del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento de vida a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y quería llegar al versículo 16. Póngale mucha atención. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666.
O sea que el falso profeta, según el versículo 16, va a hacer que todos los moradores de la tierra se pongan una marca ¿en dónde? En la frente o en la mano derecha. ¿Y acaso no hacen eso también los hinduistas? Y vamos a estudiarlo también. Ahora sí, vamos rápido para no pegarnos ahí, ya para agilizar y terminar esta enseñanza. Hermanos, no traguemos cuento, no nos fijemos de tradiciones paganas, fijémonos en lo que dice la Biblia y lo que argumenta la historia. Amén. Todo esto, mis hermanos, apunta o es el trampolín para lo que viene para los tiempos finales, luego del arrebatamiento de la iglesia, para los tiempos de tribulación, donde el falso profeta va a hacer marcar a todos los moradores de la tierra con una marca en la frente y en la mano derecha. Partan desde allí nomás. Esto no es de Dios, mis hermanos, esto es del mismo diablo. Es curioso encontrar en diversas culturas, mis hermanos, las mismas prácticas, pero con explicaciones diferentes. Si partimos que el miércoles de ceniza es una práctica relativamente nueva en el anglicano catolicismo y que ha sido copiada de muchos milenarios rituales paganos, realmente milenarios, desde muchos años antes de Cristo. Tribus, por ejemplo, como por ejemplo la tribu de los Yanomamis, por ejemplo, radicados en las selvas de Brasil y de Venezuela. Ellos consumen ceniza de sus familiares fallecidos, óigase bien, mezclada con frutos nativos, y los ingieren durante rituales porque tienen la creencia de que sus familiares regresan de cierta manera a su grupo familiar, pues esta es la manera de ellos hacerlo regresar. Pero especialmente porque consideran de cierta manera que con estos rituales la energía vital espiritual de la persona se reintegra a ellos. Literalmente una posesión para no ponerle adornos de nada. Por lo menos ellos toman las cenizas y en otras comunidades devoran trozos del cuerpo de los familiares fallecidos con la misma finalidad, obtener esa energía. Eso es espiritismo, mis hermanos, brujería. Por ejemplo, el hinduismo en la India. En el hinduismo también encontramos rituales con cenizas y tan antiguos, muchísimos más viejos que las tradiciones de los hebreos, y que también probablemente tengan que ver con el verdadero origen del miércoles de ceniza. A nivel bíblico no hay ninguna tradición relacionada con el mensaje de Cristo, que es en lo que se está basando supuestamente el cristianismo. Sin embargo, el hinduismo es donde más similitudes hay con esta práctica pagana disfrazada de cristiano católico anglicana, y donde hay muchísimas referencias a entidades espirituales que han querido miles de veces usurpar el lugar de Cristo, y que es en lo que está fundamentada la nueva era o New Age, por ejemplo. En el hinduismo existe una ceniza sagrada obtenida de manera ritualizada usando fuego sagrado. Para obtener ese fuego sagrado, los hindúes usan elementos como el estiércol de vaca, que para ellos la vaca es un animal sagrado. Utilizan también leche, utilizan miel y ghee. No sé qué compuesto será eso. G-H-I, ghee. Allá los hindúes, ¿qué será eso? Que es como una manteca, aquí lo dice. Es como una manteca clarificada. La combustión de estos elementos crea una ceniza blanca y limpia, la ceniza sagrada. Esto es porque además en esa cultura la vaca es un animal sagrado y considerado un dios, o mejor dicho, una diosa. Por ejemplo, para ellos es la diosa, igual que los egipcios, la diosa Ator o Nut, que está representada en una vaca y que es una simbología de la sexualidad y de la fertilidad. Para los hinduistas la vaca es un animal sagrado, por eso ellos no comen carne. Y de ahí los vegetarianos o los Hare Krishnas y todas estas gentes que contemplan estas tradiciones hinduistas no comen carne, porque la carne es un animal sagrado. ¿Ok? La diosa Ator y Nut está representada en una vaca. En estos relatos bíblicos he mencionado
en el episodio de los 10 mandamientos, que es cuando Moisés baja de la montaña y encuentra que el pueblo judío está desenfrenado. Cuando Moisés sube al monte Sinaí por las tablas de los 10 mandamientos, que son 2 tablas, Dios las escribe con su dedo, amén, y se las entrega. Y le dice: Moisés, baja porque el pueblo ha pecado, el pueblo se ha corrompido. Y estuvo Moisés 40 días y 40 noches allá arriba en el monte Sinaí. Y cuando bajó, él resplandecía. Y estaba ahí esperándolo abajo, ¿quién? Josué. Y cuando Moisés baja, lo primero que ve es un becerro de oro, el hijo de la vaca. Amén. Y entonces, ¿qué hace Moisés? Coge, se llena de ira y rompe las tablas. Y ahí es cuando las muele en ceniza y se las hace beber. Amén. Y de ahí viene la tradición judía de la vaca roja o alaxana, que es la que prácticamente tenía que expiar el pecado de lo que hizo el hijo de la vaca, que es el becerro. En el Targum o el Midrash judío hay una explicación alegórica acerca de esto, que había un rey, óigase bien, había un rey, y el rey estaba durmiendo en su palacio. Y cuando el rey estaba durmiendo, la criada, una de las criadas, estaba haciendo aseo, estaba haciendo los oficios, estaba haciendo las reparaciones de su palacio. Y obviamente el hijo de la criada, de la empleada, estaba corriendo por los pasillos del rey y tumbó unos floreros y unos jarros y hizo que estruendo. ¿Y qué pasó? Se despertó y dice: ¿quién acaba de interrumpir mi sueño? Y manda a llamar a la mamá del niño, que representa el becerro, la mamá de la vaca. Y la mamá tuvo que recoger y limpiar todo el desorden que hizo el niño. Es una explicación del Midrash y Targum judío, ¿ok? Y por eso en número 19 y en Hebreos capítulo 9, si no estoy mal, nos habla de la vaca roja o alaxana y de las cenizas que son rociadas sobre los inmundos. Esta vaca nacía cada 300, 400, 600 años, y en toda la historia de Israel nacieron solamente 6 vacas rojas desde los tiempos del Éxodo. O sea que para ellos es una gran novedad el nacimiento de la vaca roja o alaxana. Pues les comento que para estos tiempos ya la vaca roja o alaxana salió, ya nació, y es de la raza Red Angus y nació en Israel. Sus embriones lo mandaron a Estados Unidos por protección. O sea que ya está la vaca roja lista para hacer el primer sacrificio en el templo. Pero el cumplimiento profético de la vaca roja o alaxana es Cristo. La vaca roja tenía que ser totalmente roja, tenía que tener encías rojas, casquetes rojos, cuernos rojos, pelo rojo, nada de blanco ni negro. Si tenía un pelo rojo o blanco, no era apta para el sacrificio. Y tampoco tenía que en ella haber sido puesto yugo, sin defecto. Y así nació Cristo, sin defecto, sin mancha, sin yugo. ¿Cuántos dicen amén? Apto para el sacrificio. Cuando Poncio Pilato lo vio, dijo: no halló ningún delito él, no lo halló culpable. Los sacerdotes lo vieron, no hallaron defecto, y fue apto para el sacrificio. Y Cristo en la cruz fue colgado completamente rojo. Él es la séptima y última vaca roja o alaxana. Es el cumplimiento profético. Amén. Bueno, algún día, aunque creo que ya hablamos de ese tema, ahí aparece en internet o en YouTube el significado profético, búsquenla, de la vaca roja o alaxana. Esa enseñanza la tenemos en Facebook y en YouTube, ¿ok? Entonces, mis hermanos, para los hinduistas la vaca es un animal sagrado. Amén. La representación de Baal, dios del inframundo, como un toro, ya hace también contraste con Baal, ¿verdad? Recuerda que la representación simbólica de Baal es un toro, el marido o el esposo de la vaca. Amén. Para el hinduismo, la vaca es un animal sagrado. Está representada en la diosa Shiva, ahí en el hinduismo. También para la antigua Egipto hay una vaca también que es un dios para ellos y está representada en la diosa Isis. Amén. El toro de los egipcios, que representa el toro sagrado de la fertilidad. Amén.
el becerro de oro que vimos también en el tiempo de Éxodo, y también el toro sagrado que representa para las tradiciones paganas del Antiguo Testamento la diosa Istar. ¿Okay? En Egipto, ya voy terminando, en Egipto a Isis se le conoce como la diosa del inframundo, al igual que Osiris. En Wicca, Hécate es la triple diosa, la diosa del inframundo, el infierno, la tierra y el cielo. Siempre se ha tratado de lo mismo y los mismos. Son representaciones de animales totémicos más que de figuración espiritual, y una verdadera forma de vaca o de toro que son más bien atribuidos y ligados a la sexualidad. En el hinduismo la ceniza sagrada suele ser colocada en brazo. Miren, para los hinduistas la ceniza ellos la colocan en los brazos y en el pecho. En garganta también la colocan, pero especialmente en la frente. ¿Usted ha visto a los hinduistas siempre con un puntico rojo ahí? Bueno, eso hace referencia a eso. Y suelen también colocarse en los brazos y piernas o en el pecho como líneas horizontales si la persona, por ejemplo, es devota del dios Vishnu. Y se coloca en línea vertical si la persona o el hinduista es devoto de Shiva. Los vishnuitas y los sivaitas, líneas que unidas nos darían una cruz. Y es que finalmente daría una cruz, ya que Shiva y Vishnu forman una de las tríadas paganas que vienen siendo lo mismo. Muchos vishnuitas y sivaitas viven en completa austeridad. Ustedes no creo que lo han visto en internet o en televisión. Y la supuesta vida de ellos es como de santidad, de gente apartada. A ellos se les conocen como los ascetas. Ellos piden limosna, practican yoga para limpiar el karma, activando el kundalinis, mantienen drogados ahí y duran de pronto horas, días y hasta meses y años en una sola posición. De hecho, muchos de ellos ya están engarrotados, están atrofiados. Ellos están drogados con pociones, con té de hierbas, fuman cigarrillos aromáticos de plantas alucinógenas y están cubiertos nada más que por un taparrabos y cubiertos de ceniza. Ellos se hacen llamar los chadus o sabios, y curiosamente son gente que vive sin techo, vive sin ropa, a la que lo llaman sabios, y mantienen contorsionándose con poses de yoga cerca de los crematorios en la India. Estos pueden posar quietos y moverse por días, meses, incluso años. Uno de estos ascetas místicos y considerados santos del mundo del hinduismo es Swami Premananda, a quien se le veía brotando ceniza por su estómago e incluso por su boca en sesiones donde absorbía energía universal y hacía manifestaciones espirituales para los incautos que iban a templos a donarle su energía para que él materializara falsos milagros que engancharan a la gente más a las prácticas del hinduismo, de la yoga, tantra, meditación, entre otras. Mis hermanos, el diablo es padre de mentira. Y esto de las cenizas, esto no es cristiano, esto viene del hinduismo y de las antiguas tradiciones sumerias, babilónicas y egipcias. Pero más que todo podemos observar que esto lo practican en la India. Esto no es de Dios, mis hermanos. Amén. Que se ha introducido como un dogma, como una creencia cristiana para los católicos, sí, pero esto no es bíblico, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Ya hemos terminado con la enseñanza. Gloria al nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias, bendito Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gracias por tu bendita palabra. Y gracias porque aún los libros de historia confirman la veracidad de tu palabra, Señor. Lo que tú has dicho a través de los profetas, lo que tú nos has enseñado a través de las escrituras, Señor, lo que nos has enseñado a través de los apóstoles bíblicos, Señor, y lo que nos hablaste a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer siempre en tu verdad, en tu palabra, Señor, porque las costumbres de los pueblos
son vanidad, Señor. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Yo te pido, Padre, que bendigas a cada hermano, a cada hermana, Señor. Y te pido que seas tú con tu sangre preciosa limpiándonos y lavándonos de toda maldad, de toda iniquidad. Y si eres católico y aún no has decidido por Cristo, y si te has encontrado con esta enseñanza, déjame decirte que solo en Cristo hay salvación. Solo en Jesucristo, el Hijo de Dios, hay perdón de pecados, hay vida eterna. La religión no salva. El que salva se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz. No para formar una religión, para instituir una religión, no, sino para preparar un camino. Los brazos de Jesús están abiertos para que todo católico venga a Él, para que conozca la verdad y la verdad lo haga libre en el nombre de Jesús. Oh, la palabra de Cristo dice, en Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipe de sus abominaciones, para que no seáis partícipe de sus plagas. Por tanto, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, porque qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Entre el templo de Dios y los ídolos no hay ningún acuerdo, porque tú eres espíritu, Señor, y los que te adoran en espíritu y en verdad es necesario que te adoren. Si eres católico y has escuchado esa enseñanza, y si necesitas a Cristo Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, repite esta oración: Señor Jesús, hoy me llego a ti, Señor. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Señor, yo desconocía estas verdades y he sido engañado, Señor, por una tradición, por costumbres paganas, por costumbres de hombres, por doctrina de demonios y no de Dios. Señor, quiero pedirte en esta hora que me perdones y que me limpies con tu preciosa sangre. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, y tu palabra dice que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Hoy me arrepiento, Señor, y renuncio al diablo, renuncio a la tradición, a la religión, y creo que solo tú, Jesús, me puedes salvar. Hoy te acepto como mi Señor, único y suficiente Salvador personal. Ayúdame a partir de hoy de tener un encuentro personal contigo. Resucítame, hazme nacer de nuevo e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, hoy renuncio a vivir mi vida a mi manera y me acojo a vivir mi vida a tu manera, conforme a la palabra de Dios. Ayúdame a entender tu palabra, para lo cual te pido que envíes tu Espíritu Santo a mi vida y me hagas entendido en las Escrituras, porque tú dijiste: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito es el nombre de Jesús desde ahora y para siempre. Si has hecho esta oración, te recomiendo 3 cosas. Número 1, orar. Orar es hablar con Dios. Número 2, lee la Biblia. Cuando tú abres este maravilloso libro, abres la boca de Dios. La Biblia católica y la Biblia cristiana es la misma palabra. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. La diferencia es que en el catolicismo no te enseñan a leerla y necesitas el Espíritu Santo para entenderla. Y número 3, congrégate, que es un mandamiento. Y no hay que dejar de hacerlo como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, entre tanto que aquel día se acerca. Amén. Y aquel día es el día de Cristo. Cristo viene por su iglesia. Amén. Dale palmas de alabanza al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.